en algo externo que pueda ocurrir. Sí, totalmente. Lo externo hay que tratar de controlarlo, de hacer un acotamiento ahí, ¿cierto? Para que las externalidades no sean las importantes el día de hoy, querido Edson. Sí, sin duda. Pues por fin salió adelante el partido. Ahora que el hincha está a la altura también y que respete esta posibilidad de que un partido se dispute a las 19 horas, de que el encuentro pueda disputarse con plena normalidad y nosotros también poder hablar de fútbol, que un partido tan importante para Colo-Colo. Estamos en una semana que Colo-Colo no vivía desde el año 2017, que tiene la posibilidad de coronarse campeón, y la verdad que de eso hemos hablado poco y nada, no porque no queramos, sino que porque la noticia está en otro lugar. Ha tenido que ver con esto de si el partido se juega o no se juega. Ahora esto de si va a bajar un poco el aforo o no. Ayer Colo-Colo dio la posibilidad de cambiar los tickets a la gente que no puede asistir al estadio, y esto ha ido agotándose de inmediato la entrada. A mí me parece que igual lo vamos a terminar jugando con 40.000 espectadores. Va a haber mucho público en el Estadio Monumental. Se han tomado medidas respecto a lo que tiene que ver con el tránsito por el horario que coincide con la salida laboral. Ayer hablaba Carabineros respecto también a medidas adicionales del transporte público, del metro, etcétera, para tener las facilidades para llegar y dejar el recinto deportivo. Y en la cancha, dos equipos que disponen de lo mejor. Colo-Colo no tiene bajas. Católica recupera a Fernando Sampedri, tiene a Gary Cajelmacher, y me parece que es un partido que va a ser muy entretenido desde lo táctico que pueda proponer tanto Ariel Holland como Gustavo Quinteros, pero también desde la individualidad, porque estos partidos, cuando son fuerzas parejas, muchas veces lo desnivela quién gana los duelos, y hay muchos duelos, ya lo podrá comentar el Baza probablemente, de los duelos que se van a instalar en el terreno de juego, por las bandas, en la mitad de la cancha, donde puede ir desnivelando la balanza a favor de uno u otro equipo. Bueno, y hay también, por supuesto, ya análisis previos, formaciones y equipos estelares. Aquí, Baza, tú que tienes la experiencia de la cancha, nos puedes contar que es una cuestión más o menos habitual o no, pero en el caso de la UC, Cajelmacher postergó una operación por una fractura en uno de sus dedos para jugar el día de hoy, y eso no representa una mayor desventaja. Se venda bien, no molesta. ¿Cómo se puede jugar con una fractura en la mano? Es que diferente es la mano que un dedo. Yo creo que un dedo en un central, si bien tú estás constantemente agarrándote con el atacante, con el rival, sí puede ser un poco peligroso, pero creo que se puede. Y por eso está asumiendo él ese riesgo. Cuando estaba en la editorial yo pensaba eso. Digo, eso es solamente una cuestión personal y él asume ese riesgo, insisto. Pero creo que se puede, bien vendado, con una férula seguramente que le inmovilice la zona. Se puede jugar. Ahora, un poco lo que dice Edson en relación a los duelos que se van a vivir es interesante. No sé si ya tenemos la formación, porque ayer por lo menos estaba la duda si iba a jugar Orellana o Tapia. Yo creo que Tapia, así a priori, por lo que ha hecho... Por lo que ha hecho Holland, y también creo por lo que él pondera en esas posiciones. Creo que prioriza velocidad, potencia, más que un tipo a lo mejor más gambeteador que juega al pie, que te pueda meter un pase filtrado. Yo creo que ha perdido Orellana también en esa forma de juego. La duda, ya tenemos una formación tentativa, pero la duda tiene que ver con cómo organiza el medio campo, porque la figura de Tapia hace dejar prácticamente volante al Chapa Fuenzalida. Claro. Y Orellana es un jugador que lo hemos visto volantear, que puede jugar un poquito más retrasado y no pierde al Chapa en su posición. Entonces también imagino que Holland tendrá que debatir y decidir qué le afecta más al funcionamiento normal que venía mostrando el equipo. Yo creo, es que ¿sabes qué me pasa con ese parado táctico, con el interior, el uno centralizado que es Saavedra y dos interiores, que me parece que prioriza jugadores como Fuenzalida, que son diferentes, obviamente es diferente a Orellana, porque Orellana, recordemos que cuando jugó con Rodrigo Valenzuela lo hizo con un 4-2-3-1 y lo dejó libre detrás del 9. Distinto es cuando tú no juegas con el Lazio, porque Católica no juega con dos volantes centralizados y uno por delante, que a lo mejor tendría más libertad, que sería perfecto para la posición de Orellana. Ahora, ojo, los últimos años de Orellana en España fueron cargados a la banda.
cargado a la banda. O sea, si nos vamos a revisar sus partidos, te diría, en los últimos por lo menos 2 años, jugaba en la banda. Yo me acuerdo, le vi varios partidos, incluso uno ante el Real Madrid, en el Bernabéu, que lo hizo muy bien, y jugaba cargado a la banda. Bueno, ha pasado el tiempo, seguramente los técnicos lo ven con otras características y por eso es que no le dan prioridad. Insisto, ni mejor ni peor, pero seguramente Holland, pondera cualidades como la potencia, la velocidad, la profundidad en esas zonas de la cancha externas que a lo mejor lo hacen inclinarse por Tapia y por Montes, que en este caso, ahora puede sorprender, pero en el global, en la constancia del proceso Holland, ha tenido poca oportunidad Orellana. Muy pocas oportunidades. Hablabas tú de una formación, vamos con eso, porque la Católica debió ir a la cancha con Matías de Turo en la puerta, el Guaso Isla, Abraham Compuero, Gary Cajelmacher y Alfonso Parot en la última línea, Ignacio Saavedra, Luciano Webb, el Chapa Fuenzalida, Tapia, Sampedri y Clemente Montes. Esa es la formación para Católica en esta jornada. Te dejo a ti, Edson, la probable de Colo-Colo, el estelar del Cacique para este clásico en el Monumental. Sí, un Colo-Colo sin grandes novedades, una formación que prácticamente se recita de memoria, que parte con Brian Cortés en portería, Óscar el Torto Paso por la derecha, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo cerrando el bloque defensivo. En la línea de contención, Vicente Pizarro con Esteban Pavés. Para la salida, Leonardo Gil, y en ofensiva, Agustín Bouzat por la derecha, el Gato Juan Martín Lucero en el centro del ataque, y cierra el 11 del Cacique, Gabriel Costa. No hay dudas para Gustavo Quinteros, ese es el equipo que viene trabajando desde la semana pasada y que va a alinear para enfrentar a la UC. 2 cositas más frente a esto. Primero, ¿cómo resuelve, crees tú, Holland, la ausencia de Pinares, que es muy relevante? Es relevante también el tándem que arma la Católica por la derecha entre Fuenzalida y Mauricio Isla, al cual se suma muchas veces también el propio Pinares. ¿De qué manera podría hacerle frente no solamente Suazo? Yo creo que ahí el primer freno va a tenerlo Bauzat, con responsabilidad defensiva importante por esa banda, precisamente por donde se mueve el Guaso y donde se mueve Fuenzalida. Sí, yo creo que está bueno lo que mencionas, porque al no jugar Pinares, que también es pieza fundamental de esa triangulación, porque uno se queda con solamente Isla y Fuenzalida. En ese caso yo creo que la posición de Costa entiendo que va a ser el que se va a cargar más a la izquierda y Bauzat a la derecha, aunque puede que vayan cambiando. Ha jugado en el último tiempo Bauzat en todos los lugares, incluso jugó detrás de Lucero un partido, pero creo que va a ser más Costa el que se cargue allí. Creo que es el duelo digo de manera conceptual, porque son 2 contra 2 o por momento 3 contra 3 con quien se sume por ese lado. Va a ser el más complicado de poder definir quién lo va a ganar, porque hay mucha paridad. Ya estamos hablando de 2 jugadores de selección, Mauricio Isla y Suazo. Los 2 pasan bien, los 2 tienen personalidad. Suazo ha tenido una temporada fantástica. Yo creo que similar a lo que hablamos en algún momento con la U, y es siempre debe ser el desafío del entrenador rival. ¿Qué hago con Isla? Bueno, tengo que ir a atacarlo. Si hacen que... Yo no creo que Costa lo recorra hasta el lado de Suazo constantemente, porque se va a quedar sin piernas para atacar. Y entendiendo cómo juega Colo-Colo, que le gusta presionar, sobre todo en 3/4, a veces presión alta, yo creo que lo va a cargar. Ahora, tampoco proyecto que Costa esté constantemente pegado a la línea. Yo creo que a partir de ahí va a ir hacia adentro, se va a juntar con Gil, lo que hace siempre Colo-Colo, diagonales de Suazo. De hecho, un gol que le hizo creo que Cobresal fue uno de los últimos partidos cuando termina por dentro, con el pase de Lucero. Creo que va a ser importante. Después los duelos también ahí para que lo conversemos, que de Sampedri y Lucero con distintas características frente a centrales también de mucha calidad. ¿Sabes cuál me parece interesante a mí, Baza? Que creo que muchas veces uno lo ve poco. Es el que pueda tener el Leo Gil con Ignacio Saavedra. ¿Y sabes por qué lo planteo? Porque esto es lo que terminé viendo en el partido de la U con Católica en el Estadio Santa Laura, que Asadi jugó libre, y fue muy importante, jugó libre como volante de salida, y lo terminaba tomando el Nacho Saavedra, pero muy cerca de los centrales, y dejó muy separado el mediocampo Universidad Católica, y Católica se terminó haciendo un equipo largo, y cuando intentó tener la pelota, o triangular en esa zona del terreno de juego, no lo podía hacer, y la presión de la U le molestaba,
y en ese sentido, si hay un equipo que hace bien la presión, es Colo-Colo. Entonces hay duelos que también te van marcando el posicionamiento del equipo, dónde se estaciona, o más que estacionar, porque los equipos nunca se estacionan, nunca se estacionan, sino que dónde van teniendo el parado en la mitad de la cancha. Se entiende, dónde va a marcar la zona donde va a defender generalmente, eso te referías con el estacionarse, se entiende, pero sí es un buen duelo porque creo que fue factor en ese partido que mencionaste y me parece a mí que Gil también ha tenido una temporada muy buena en esa posición, que recordamos que siempre hablamos del tema de que él se sentía incómodo jugando de espalda. Yo creo que él ha aprendido a jugar en esa posición de muy buena forma, tiene varias asistencias, es clave, entonces, claro, es que seguramente lo va a tomar Saavedra, el tema es dónde, como dices tú, el tema es cerca del arco de Ituro o cerca del otro lado del arco defendido por Brian Cortés. Otro duelo maravilloso, o sea, dos arqueros de categoría. Sí. Uno va haciendo el frente a frente. Acuérdate que Ituro va a ser chileno ya a partir del próximo año. Claro, sí, es verdad. Ahora, lo otro pasa porque uno se anticipa y dice, no, Colo-Colo es el equipo que suele hacer la presión alta. Vuelvo al antecedente del partido con la U. Católica sabe que le complicó un poco esa presión alta. No debemos descartar que esa presión alta la haga Universidad Católica. Totalmente. Intenta ahogar a Colo-Colo y que ahí te vaya cambiando el escenario del partido. Entonces creo que esos movimientos tácticos son súper interesantes, porque si uno empieza a pensar en la Católica, con Tapia y Clemente Montes, son jugadores jóvenes que te pueden dar mucha movilidad y mucha presión en ese parado táctico. Yo creo que quien ponga esa presión tiene mucho que ganar. Perdón, dale. Ahí voy, ahí quería llegar. Porque Sampedri por características lo puede hacer. El Chapa es un jugador que tácticamente es muy inteligente. Agüet y Saavedra, por eso yo mencionaba que esa posición, y voy a sumar a otro, creo que Saavedra y Agüet pueden ser súper interesantes, porque Agüet probablemente va a chocar con Vicente Pizarro o Esteban Pavés, depende cómo se vayan cambiando en el terreno de juego, y ahí esos duelos pueden ir marcando en qué zona del terreno se va jugando, si más hacia el área de Universidad Católica o más hacia el área de Colo-Colo. Yo creo que se va a alternar eso. Estamos hablando de dos equipos que lo tienen incorporado el pressing. Bueno, cuando digo quién va a imponer sus argumentos desde ese punto de vista, hablo de la presión, sobre todo en campo rival, porque anula al rival, porque no le permite construir, que fue lo que hizo la U. Lo vimos en la primera rueda. Fue lo que hizo la U con Católica y lo que hizo Católica con Colo-Colo cuando jugó con Valenzuela en San Carlos de Apoquindo. A ese partido quería referirme. Sí. El primer tiempo la Católica incomodó a Colo-Colo, no podía llegar, hace unos movimientos el segundo tiempo Colo-Colo y es Colo-Colo quien domina el partido, pero el primer tiempo de la UC es de lo mejor que mostró este año en ese partido con Colo-Colo y donde hizo ver más mal a Colo-Colo también. Sí, comparto. Bueno, desde ese punto de vista entretenido que podamos por fin estar hablando de fútbol y también visualizando un partido que me parece que debiese estar a altura. Cuando yo decía en el comienzo, no sé si va a ser un excelente partido desde el juego, es porque a veces hay mucha presión, se están jugando cosas importantes, a veces se terminan trabando, pero esperemos que reflejen lo que venían mostrando en el campeonato. Si bien Católica se pinchó un poquito en los últimos partidos, Colo-Colo hace ¿cuánto? Más de 20 días que no juega, ¿no, Edson? Claro, 20 días. El último partido fue con Cobresal, que ya han pasado varios días, y ahí entra otra dinámica. Oye, podemos seguir con los duelos también, porque va a estar el de Parot con Bouzat, que va a permitir que el Torta pase más o pase menos. Creo que eso también es interesante. Pero respecto a lo que tú mencionabas, el otro día le preguntábamos a Rodrigo Caguas por este tema psicológico de Colo-Colo, que tú juegas con Cobresal y viene una ansiedad porque se acerca esa posibilidad de ser campeón. De hecho, el partido del día domingo existía una posibilidad, si se daban algunos resultados, que Colo-Colo sea campeón, además de jugar un clásico, y tú trabajas esperando, sabiendo que quedan muchos días para el partido, y te va generando una ansiedad natural en el futbolista que con el entrenamiento lo sabe llevar de cierta manera, etcétera, pero que te cambia la planificación el día viernes, cuando ya hiciste toda la preparación de fútbol, toda la carga emocional, cuando estuviste con la gente presente en ese arengazo que ya es bien tradicional en Colo-Colo, y viene este incidente y te cambia toda la planificación, y el día siguiente, en vez de estar concentrado, estar preparado el partido, vuelves a entrenar el domingo,
y con la incertidumbre, porque ahí venía incertidumbre, de cuándo vas a jugar. Entonces era una situación bien extraña la que vivió el plantel de Colo-Colo respecto a lo emocional, a cómo manejar esas emociones de cara a un partido tan importante. Sí, es verdad eso, sí, ciertamente, yo estoy de acuerdo. Voy a aportar un par de datos, información nada más. La primera, para endulzar los oídos de la gente de Católica, y la segunda, a favor de Colo-Colo. Fíjate que Católica suma exactamente 1.402 días como campeón del fútbol chileno, considerando todo el tetracampeonato, y por lo tanto es el equipo del fútbol chileno que más tiempo ha ostentado de manera consecutiva la condición de campeón. Seguido de Colo-Colo, que recordemos que fue tricampeón también 89, 90, 91, ¿cierto? Y de Magallanes, que fue tricampeón en la década del 30. Por lo tanto, ese es el podio, pero la Católica es el equipo, y lo acaba de cumplir ahora. Si de hecho el 2 de octubre pasó a Colo-Colo, y de esta manera se transformó en el equipo que más tiempo ha estado de manera consecutiva ostentando el título de campeón del fútbol chileno. Dígame. En esos minutos tú dices que ese equipo Colo-Colo tricampeón, 89, 90, 91, sumó más minutos que el tetracampeón, que eran en campeonatos cortos, por ser campeonatos cortos, para que la gente lo pueda entender. Claro que sí, exactamente, claro que sí. Y aparte que eran torneos que partían en marzo y terminaban en enero, pues, sobre todo hasta los 90, claro, entonces era más tiempo el que se jugaba ahí, y por eso Colo-Colo está ahí. Ahora, lo de Colo-Colo. Colo-Colo, y tú lo sabes bien, Edson, también, le ha costado harto con la Católica en el Monumental, históricamente. De hecho, en el último tiempo también con este tetracampeonato la Católica ha conseguido 2 victorias importantes en el Monumental, pero de acuerdo a la estadística ya lleva un par de temporadas sin ganar en el Monumental. Se ha recuperado un poco terreno en términos de la hegemonía de Colo-Colo jugando como local ante la Católica, la última derrota del año 2019, y eso también le da un matiz importante respecto a la manera en que Colo-Colo enfrenta estos partidos, porque a buenos equipos de Católica, malos equipos de Colo-Colo igual le ganaban en el Monumental. Sí, se ha dado los dos antecedentes que tú planteas. Se sabe que Católica tiene muy buenos resultados en el estadio Monumental a lo largo de la historia, y que Colo-Colo en esta última etapa, sumando de local y de visitante, le ha ido bien con Lucé. Inclusive en ese equipo que estuvo por descender fue y empató en San Carlos de Apoquindo, no perdió con Católica. De ahí ganó en el Monumental, empate en San Carlos. Es un largo rato que Colo-Colo tampoco, o son una sumatoria de partidos que Colo-Colo no ha perdido con Universidad Católica, pero finalmente todo eso es estadística. Y qué difícil definir los momentos respecto a las circunstancias, porque lo decíamos el otro día, sacando la Copa Chile, por cómo venía jugando Universidad Católica, por cómo había mejorado, uno decía, encontró su real nivel, y qué bien llega a enfrentar a Colo-Colo, este tremendo plantel, porque es un tremendo plantel el que tiene el UC, y un Colo-Colo que ha tenido 2 victorias muy buenas, ante Unión Española y ante Cobresal, y uno dice que bien llega, pero claro, está este factor que mencionábamos, han pasado 20 días sin que Colo-Colo termine jugando un partido oficial, y Católica tuvo un partido de Copa Chile, o tuvo 2 en rigor, uno que se vio muy mal, porque no hay que olvidar, con la U se vio muy mal en Santa Laura, y cambió un poco todo lo que decíamos, ya había partido muy bien, partido que se jugaron 4 minutos, que al minuto fue el penal, y después fue todo lo que ocurrió hasta la suspensión, donde claro, no se puede hacer un análisis, y termina quedando en incertidumbre eso, pero también vamos a usar la frase típica que la hemos dicho cuántas veces, es un clásico, y me parece que para un clásico muestran lo mejor de sí. La Católica, que venía con Rodrigo Valenzuela, que lo mencionábamos en la primera rueda, venía muy, muy mal, habían despedido al técnico, con un técnico interino, y hizo un partidazo, me parece que son 2 equipos que además de ser muy buenos futbolísticamente para nuestro medio, son 2 equipos que psicológicamente son fuertes y saben de la importancia de estos partidos. Sí, dos cosas quería señalar. Una, que me parece a mí que esos 20 días no van a ser determinantes. Yo creo que Colo-Colo llega bien al clásico. No creo que por esos 20 días haya perdido la forma de juego. Es un equipo que tiene súper incorporado su manera, sus comportamientos, y creo que no va a ser determinante. Sobre todo a esta altura del año vas a, porque es un equipo que ya juega más de memoria, que ya tiene un funcionamiento que no se te olvida cómo jugar. Si esto pasaba en marzo, tal vez muy distinto. No, y más que, o sea, eso es un factor, y también
la parte del año en donde también hay cansancio ya. Entonces de pronto te puede hasta beneficiar parar un poquito, respirar y agarrar la última etapa del año, los partidos más importantes donde te juega el título, un poco más descansado, pero eso es solamente, ficción, porque no hay una receta, no hay una fórmula que diga que descansar te va a ser mejor o que seguir compitiendo como lo hizo Católica va a ser más beneficioso para tu equipo. Y lo otro que te iba a preguntar, más bien, Edson, porque recuerdo que tú dejaste la interrogante la otra vez cuando hablábamos de la posición de Pizarro o la titularidad de Pizarro en desmedro de Fuentes, dejando también allí como antecedente que Fuentes termina contrato esta temporada, ¿no? A fines de temporada. Entonces que la decisión de pronto de Quinteros también era importante en relación a cómo termine el año, quién termine jugando. ¿Tú crees que lo sostuvo evidentemente por el rendimiento y que ya depende de Pizarro sostenerse en el equipo titular, o más bien crees que es porque está recién volviendo Fuentes, que es un jugador de confianza de Quinteros? Yo creo que una está consolidándose como titular Vicente Pizarro y en un gran momento. Creo que eso pasa a ser lo primero. Es cierto, Fuentes recién está volviendo, pero además, dentro de todo lo que vivimos en los últimos días, hay algo que pasó medio colado, porque Peluca Falcón el día viernes, en la conferencia de prensa, también dijo, ha estado con alguna molestia César Fuentes respecto a esta disputa con Vicente Pizarro. Esta semana ha entrenado normal y completamente recuperado, pero probablemente si tuvo alguna molestia la semana pasada, también le jugó en contra en la preparación del partido, y en toda esta preparación ha estado Vicente Pizarro. Efectivamente, César Fuentes termina campeonato, vamos a ver qué decisión también termina tomando Colo-Colo, porque imagino que para Gustavo Quintero es prioridad su renovación, porque es un jugador con el que cuenta, con el que confía. Ahora Colo-Colo, ¿qué va a hacer? Dice, a ver, si está Fuentes y Pizarro van a pelear un puesto, queremos proyectar a Pizarro, queremos que él sea el titular, después tiene que volver William Alarcón, tiene que volver Brian Soto. ¿Qué decisión tomo con los volantes? Creo que es un tema interesante que nos vamos a tener que meter en los próximos días, pero hoy por hoy me parece que el titular es Vicente Pizarro, y principalmente para este partido tan clave. Es verdad eso. Yo pienso en Alarcón. Alarcón, yo creo que si no va a ser titular en Colo-Colo, mejor que siga fuera. Si tiene proyección de selección, lo considera Berizzo, pero bueno, será materia para conversarlo ya en la parte final del torneo y del año. Tú ayúdanos respondiendo una encuesta y puedes ganar una gift card de 50 lucas. Responde la encuesta que se encuentra escaneando el código QR que aparece en pantalla para la gente que nos ve por streaming y que también va a salir en la tanda comercial para que, por supuesto, puedas responder la encuesta y ser uno de los ganadores de una gift card de 50 lucas junto a Red Gol. Recuerda, escanea el código QR en pantalla, responde y gana junto a nosotros. Muchachos, comienza la Champions y en KTO tenemos especial por jugador con los goles de Alexis. Claro, apuesta por el triunfo del Marsella y además que Alexis va a anotar el próximo gol. Si le pones 10,000 pesos por ambas opciones, te lleva de inmediato 43,096. Regístrate en www.kto.com y empieza a vivir la mejor experiencia de apuestas. Aparte, tu primer depósito está garantizado hasta en 25 lucas. Las últimas notas sobre este partido hecho, sobre todo con el tema de la apertura de la entrada, seguramente va a haber controles de seguridad más exhaustivos y hay preocupación también por los reventones que esperemos hoy día no se produzcan. Sí, se han tomado todas las medidas de seguridad. De hecho, Carabineros ayer decía que iba a ser un partido a la antigua, con una dotación de carabineros como había antes en los recintos deportivos. Yo, cortito, lo único que te quería acotar es que me metí a la página, a la tiquetera. Es donde está la posibilidad de comprar tickets para la gente que hizo la devolución. Desde anoche ya me lo habían informado, estaba disponible solo el sector de Tribuna Rapa Nui. Yo hoy me meto a tratar de adquirir algún ticket y me encuentro que estas butacas de Rapa Nui no hay ninguna disponible. O sea, aparece habilitado el sector, pero tú quieres elegir una para comprar y no hay disponible. Entonces, me parece que más allá de todo, vamos a terminar jugando con un marco de público muy cercano a los 40,000 espectadores. Sí, yo creo lo mismo, exactamente. Hay que tener ojo con el tema de la llegada del estadio, la salida ordenada, las entradas con mucho acceso y por supuesto también que la gente se porte bien de una vez por todas. ¿Cómo está la zona de Cordillera? ¿Pudiste mirarla después de los trabajos? Por los videos que se subieron, y quedó visualmente bien, bastante bien.
Es más, creo que para efectos de seguridad puede ser un ejercicio interesante para Colo-Colo, porque la visual desde arriba es mucho mejor, como que eso te hacía mucho más sombra, te tapaba, te dejaba una visión solo frontal, ahora te da una mayor amplitud hacia el fondo para poder ver. Vamos a ver qué decisiones se toman a futuro, pero se ve bastante bien el sector. Eso es muy bueno. Partido que se va a jugar hoy a las 7 de la tarde, por supuesto, en el Estadio Monumental. Muchachos, ya son las 7:33, pero de la mañana.